Tomás González es exministro de Minas y Energía y es una de las personas que más sabe en el país sobre este tema de la transición energética y nos acompaña a esta hora aquí en Mañanas Blue. Exministro González, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Camila. Un gusto siempre estar con ustedes. Se traslada el gabinete del presidente Gustavo Petro a La Guajira, entre otras cosas por la situación económica y social que vive ese departamento, pero también preparándonos un poco para el fenómeno del Niño que se nos viene ya y que puede tener unas implicaciones importantes en todo el territorio nacional en temas de costo de la energía y demás. ¿Por qué está en riesgo en el departamento de La Guajira esos planes que se tenían para la transición energética? Camila, yo creo que el elemento fundamental es la dificultad que ha habido para crear un clima de confianza, un clima que sea conducente al desarrollo normal de los proyectos. El país se trazó una estrategia de transición, como ustedes lo han dicho bien en el inicio del programa, y esa estrategia de transición energética, que es pasar de un consumo, una producción y un consumo de energías con altas emisiones a un consumo y una producción de energía de bajas emisiones, requiere proyectos. Y La Guajira es la zona del país con mayor potencial para desarrollar proyectos de esas energías de bajas emisiones solares y eólicas. Entonces, el problema es que por las dificultades históricas, las condiciones de desarrollo, ha sido muy difícil generar ese clima de confianza conducente a que se hagan los proyectos, y ahí se ven los retrasos que estamos teniendo. Ni los proyectos de generación, ni la línea de transmisión que se requiere para conectar sus proyectos y llevar la energía a los puntos de consumo están pudiendo desarrollarse según lo planeado. De hecho, hemos tenido algunos proyectos que han dicho simplemente los suspendemos indefinidamente porque no están las condiciones. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si no hay proyectos, no hay transición. Y si no hay transición, vamos a incumplir con todo lo que hemos dicho que vamos a hacer en materia de transición. Entonces es muy, muy importante que el gobierno le dé toda la atención y ojalá el gabinete en pleno en La Guajira sea el principio de la solución, porque el gobierno, creo yo, es el que tiene la llave para destrabar este tema. Exministro, pero estos proyectos de transición energética, de energía eólica, no iniciaron en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto viene ya de tiempo atrás. ¿Esa desconfianza de la que habla usted se origina en qué momento y obedece a qué? Yo creo que esta desconfianza es histórica, Camila. Cuando uno mira las condiciones de desarrollo de las comunidades étnicas en La Guajira, las comunidades indígenas, pues eso no es un problema que empezó con el gobierno pasado ni con el anterior a ese. Históricamente son poblaciones de bajos niveles de desarrollo, donde hay una prevalencia alta de la pobreza, donde hay dificultades, donde hay desnutrición, donde hay además unas condiciones culturales muy diferentes a las de otros grupos. Y cuando se llega a desarrollar unos proyectos con unas inversiones tan grandes y tan críticas para el país, pues cuando no están las condiciones de desarrollo, pues es lógico que las comunidades tengan unas aspiraciones a poder superar algunas de esas condiciones históricas. Pero también desde el lado de las empresas, pues es muy difícil cuando uno necesita hacer unos proyectos que tienen unos compromisos de entregar bajo unas condiciones muy precisas, pues no poder hacerlos. Entonces ahí hay unas dificultades que no es fácil poner esto en blanco y negro. Estas descripciones fáciles de lo que pasa en La Guajira no son descripciones acertadas. Ahora Alexandra, que veo que es una invitada a este programa y que conoce muy bien los proyectos allá y está al frente del gremio de las empresas que están desarrollando una parte de los proyectos, nos podrá dar detalles específicos. Pero aquí es un problema muy, muy, muy complejo que si no le metemos la ficha entre todos, de verdad, no lo vamos a poder sacar adelante y nos vamos a quedar sin transición. No, le decía que usted tiene toda la razón y necesitamos todavía ese plan concreto e integral, que tenga los detalles y que nos diga lo bueno y lo malo, que nos diga cuáles son los beneficios, que nos diga cuáles son los costos y que nos diga cómo se van a repartir. Inicialmente iba a presentarse ese plan en mayo, fue lo que se anunció inicialmente, que la hoja de ruta iba a estar en mayo. En mayo nos dijeron que no iba a estar en mayo, que se van a presentar unos escenarios ahora en junio y que el plan final va a estar listo en febrero del próximo año.
Pero fíjense desde el punto de vista de la política en este momento la dificultad que está teniendo ese gobierno, porque este gobierno creo que como pocos gobiernos tiene la legitimidad social y tiene el conocimiento y la cercanía con los grupos, los diferentes grupos vulnerables que están en las regiones, con los grupos étnicos, para hacer y facilitar este diálogo. Entonces el gobierno tiene toda esa legitimidad y yo estoy de acuerdo con Alexandra en que el tiempo es presente. Esto no era una esperanza, sino es una esperanza. Pero ¿cuál es el punto central aquí? Que por un lado el gobierno dice, quiere los proyectos, quiero acelerar la transición. Por un lado dice, y por el otro lado dice, y yo quiero unas comunidades fuertes, quiero una participación vinculante. El problema es que se le olvida que la participación tiene que ser también oportuna. Porque si los proyectos no están a tiempo, nos vamos a enredar como lo hemos estado viendo acá. Y el gobierno es el que tiene la llave. ¿Y por qué es el gobierno el que tiene la llave? Porque el gobierno al final del día es el que tiene que garantizarle a las comunidades el respeto a los procesos y a sus derechos. Debería ser el facilitador y el garante que tranquilice que eso se va a dar. Y por otro lado, tiene que ser también el que le asegure a las empresas que las condiciones para poder hacer las inversiones se van a dar. Y eso no se puede hacer a distancia o con dedicación parcial. Este es un trabajo de tiempo completo y por eso es que tener el gabinete allá y tener al gobierno allá en pleno es una gran oportunidad para poder avanzar en ambas cosas. Los proyectos se tiene que haber una participación fuerte, efectiva de las comunidades, pero los proyectos se tienen que poder hacer a tiempo. Si no logra el gobierno romper esa tensión que hay en este momento entre estos dos objetivos, el gobierno mismo va a tener que incumplir una de sus premisas fundamentales. Entonces lo que tenemos que hacer es tener los ojos muy bien abiertos y celebrar que le metan la ficha a esto con mucho detalle, con mucha acuciosidad y que realmente lo destraben.